Liderazgo comercial del viernes 3 de julio de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, concretamente el 1794 de este programa que, está dirigido a aquellas personas que quieren parar, pensar, reflexionar y tomar decisiones para hacer cosas diferentes. Además de, entretenerse con lo que voy contando, que intento que en ocasiones al menos pues tenga su cierta gracia, ¿no? Y los viernes hablo de aquello que tiene que ver con aspectos directivos o cuando trabajas por cuenta propia o tienes tu propio negocio, ¿no? Que de eso vamos a hablar hoy, de cuando tienes tu propio negocio. Porque tú muchas veces te pones por tu cuenta y sueñas en tener tu propia empresa, pero esto se acaba convirtiendo en tu pesadilla, una auténtica pesadilla. Y lo veo continuamente, sobre todo en Tu Mentor de Negocios, es que esta sección está patrocinada por mi otro proyecto, tumentordenegocio.com, y lo veo continuamente en personas que están ahí dentro, de despachos profesionales, de consultoras, de ingeniería, de empresas de informática, de asesorías, agencias de marketing. Muchas de los suscriptores están englobados ahí, ¿no? ¿Y qué sucede con todo eso que te he ido diciendo? Que el producto no es un objeto, es el conocimiento y la confianza. Y el problema es sencillo de explicar, que es que los clientes no llaman a la empresa, llaman al dueño. La mayoría de esas personas me dicen, es que joder, me llaman a mí, no han sido capaces de salir de allí. Ojo, que también me pasa a mí. En su momento, ya sabes que yo sí monté una empresa con otros socios, a su vez contraté personas y hubo un momento, fue justo antes de la pandemia, que decidí ir por mi cuenta y decidí salir de todo aquello y decidí que era yo con mis circunstancias y decidí hacer el downsizing y quedarme solo. Y pero eso es una decisión personal, con lo cual es una decisión personal, perfecto. El tema es cuando no es una decisión personal. Y claro, ¿qué te sucede? Que no quieren hablar con el responsable de la cuenta, los clientes. No quieren hablar con un técnico, ni con la administración, quieren hablar contigo. Claro, al principio, te resulta agradable, ¿no? Pienso que bien, confía mucho en mí y estás súper contento y orgulloso de la relación que has construido. A mí, es verdad, es un motivo de orgullo, pero ¿sabes lo que sucede? Que es una trampa saducea. Yo lo he contado muchas veces. ¿Cómo capturan a los monos en Singapur? No me voy a enrollar mucho, pero es que en Singapur una de las comidas tradicionales es sesos de mono. Y estos sesos de mono, claro, el mono hay que capturarlo vivo, porque el pobre mono, no voy a entrar aquí en lo que le hace. Pero el caso, que ¿cómo capturan a estos monos? Mira, hay algunos frutos, unas nueces creo que son, que les encantan y que no son nada accesibles para ellos. Y lo que hacen es buscan un árbol que tenga un agujero y un agujero en donde entre la mano de un mono y ponen ahí las nueces. ¿Y qué suele hacer el mono? Va y coge las nueces. Pero claro, la mano ha entrado abierta o de costado, la ha podido meter como fuera, pero en el momento que coge la nuez y cierra, ¿sabes en qué se convierte esa mano? En un puño. ¿Y sabes lo que pasa? Que no sale. Y el mono no quiere perder su botín. Sabe que soltar la nuez es perderla y está intentando sacarla, y es el momento en que aprovechan para darle un golpe y capturarlo, echarle una red y capturarlo. Es lo que realizan. Bueno, pues esto es lo que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Es esa trampa, la trampa del mono, nos lo hacemos haciendo que los clientes solo quieran hablar con nosotros. Y llega ese momento en que te das cuenta que llevas años construyendo una empresa, construyendo un negocio, pero que depende exclusivamente de ti, exclusivamente de una persona. Y ahí empiezan los problemas, porque si te vas de vacaciones, estás totalmente pendiente del teléfono. Si tienes una reunión importante, a veces la tienes que interrumpir continuamente, pero es que necesitan hablar contigo. Si quieres dedicar tiempo a captar nuevos clientes, no puedes. Estás resolviendo incidencias de los actuales. Y claro, empiezas a trabajar más horas que nunca, facturas más que nunca, pero cada vez eres menos libre. Y tú, te recuerdo que habías montado la empresa para ser más libre. También ganar más pasta, es verdad, pero para ser más libre. Y quizá lo de ganar más pasta sea cierto, pero lo de ser más libre, no. Y de eso hablé con Pascual. Lo mismo, en una mentoría que tuve hace 2 años. Pascual tenía
una empresa de servicios con un buen equipo. No era una empresa enorme, pero vamos, tampoco acababa de empezar, ¿eh? Ya había crecido, tenía personas muy competentes trabajando con él porque había tenido muchos cambios, había tenido un proceso ya en el que alguien le había ido sobre todo a contratar buenas personas, a realizar los procedimientos, a documentarlos, a que cuando alguien se incorporara tuviera un plan de acogida. O sea, todo eso Pascual lo ha ido trabajando bien. O sea, el problema no era el equipo. Y él era consciente que el problema no era el equipo. El problema es que los clientes querían seguir hablando con Pascual, porque sí, que Pascual los había captado además. Y Pascual era el que se había puesto al frente de aquello. Y Pascual, en su momento, cuando reservó la primera mentoría, me dijo: Santiago, quiero empezar a liberar mi agenda, quiero que otras personas lleven las cuentas de mis clientes. Y dije, ¿ya? ¿Y qué te lo impide? Le pregunté yo. O sea, porque si no lo has conseguido, si has conseguido otras cosas, como me has dicho, lo de la contratación, lo de tener un equipo, lo de tener documentado. Me dijo, tengo miedo a perderlos. Y claro, esta fue una reflexión aparte de muy honesta. Eso es algo que él ya lo había valorado muchas veces y fue capaz de verbalizarlo, de exteriorizarlo, de dejarlo muy claro. Y claro, detrás de esa frase hay mucho más que organización. Ya lo ha dicho él. Hay el sentimiento, la emoción del miedo. Miedo a que el cliente interprete que ya no le importas. Miedo a que piense que le estás dando un servicio peor. Y por supuesto, todo esto que concluya, miedo a que se vaya a la competencia. Y yo le pregunté, ¿verdad? Que yo, mi trabajo como mentor es preguntar, ¿no? Pascual, ¿qué crees que compran realmente tus clientes? Recuerdo que se quedó pensando. Me dijo, supongo que compran nuestro servicio. Y dije, bueno, sí o no. ¿Es posible que estén comprando tranquilidad? Me miró, no se había planteado nunca. Y me dijo, pues, pues sí, es posible que estén comprando tranquilidad y que el servicio les dé igual, pero lo que compran es alguien que les vaya a solucionar un problema. El cliente lea a Pascual porque le caiga especialmente simpático, que seguro que le cae, pero que era un tío súper, súper simpático. No le llama por ser el dueño, no llama porque sí, sino porque ha asociado que cuando tengo un problema le llamo a Pascual y Pascual me lo resuelve. Con lo cual, ¿qué hago yo cuando tengo un problema? Le llamo a Pascual y Pascual me lo resuelve. ¿A quién llamo si tengo un problema? A Pascual. El cerebro humano funciona así, porque bueno, sobre todo la parte animal. Es que le he enseñado que cuando hay un problema me llama a mí y yo lo resuelvo. Y claro, cuando ese cliente encuentra un camino que le resuelve la problemática, vuelve a utilizarlo una y otra vez. No es que sean clientes fieles, no es que quieran trabajar exclusivamente contigo. Están haciendo aquello que tú les has enseñado durante años. Punto pelota. No hay más. Yo le pregunto, Pascual, cuando hay una incidencia, ¿quién la resuelve? Yo, Pascual. Cuando hay una duda complicada, ¿quién llama al cliente? A mí. Y cuando hay un conflicto, también. Llevas años entrenando a tus clientes para que asocien la solución solamente a ti. Y eso tiene las consecuencias que ahora estamos viendo, ¿no? La evidente es que tu empresa deja de crecer cuando te has llenado tu agenda. Y además, porque ya salió en la conversación, uno de los puestos que no había conseguido cubrir con solvencia, ¿adivináis cuál era? El de la venta. El del vendedor, porque nadie lo hacía como él, nadie conseguía los resultados que él conseguía. Y es verdad, nadie conseguía los resultados que él conseguía. Por dos motivos. Primero, porque nadie conocía el producto como él y porque nadie más era el dueño. Y, hombre, la gente prefiere comprar al dueño. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que quizá no hace falta que consiga los mismos resultados que consigues tú. Ojalá, pero quizá no hace falta eso. Con que consiga el 60% quizás es suficiente. Es que necesito más. Pues igual necesitas dos vendedores. Lo que necesitarás es que, por supuesto, el vendedor se pague su sueldo y todo el coste de estructura que está alrededor. Pero igual necesitas dos, o necesitas tres, o necesitas cuatro para cubrir eso. Pero que no tengas que ser tú cliente. Que luego además vendes porque quieres y en alguna ocasión. Estupendo, pero bueno, luego habrá que tener un proceso para que salgas tú de ahí, porque el cuello de botella eres tú. Claro, ¿sabes lo que le sucede a casi todos los empresarios cuando intentan delegar la relación con el cliente?
que piensan que no va a salir bien, porque se lo pregunté, Pascual, ¿alguna vez has intentado que otra persona lleve una de las cuentas? Sí. ¿Y qué ha pasado? Pues que no salió bien. Claro. ¿Cómo lo había hecho? Le estuve preguntando. Pues al final lo había hecho, había presentado a un compañero del equipo. Durante unas semanas, le ponía copia en los correos, incluso asistieron a varias reuniones. Pero claro, en cuanto apareció una duda, ¿a que no sabes quién respondía? Claro. Imagínate, claro. Entonces, cuando apareció una duda más importante, ¿qué decía el cliente? Ya, sí, pero me gustaría comentarlo con Pascual. Y entonces, ¿qué hace Pascual? Volvía a entrar en escena. Claro, pues cuestión de tiempo que el cliente al final quitara al que no resolvía y se quedara con el que resolvía. Claro, es que el cliente no termina de confiar en él, es que tú no le has dejado que confíe en él. ¿Por qué? Porque tú tampoco has confiado en que esa persona iba a ser capaz. Y los clientes eso lo perciben, ¿eh? Y si tú presentas a alguien, él también puede ayudarte. El resultado es muy distinto que dices, oye, mira, a partir de ahora esta persona es la que va a llevar la cuenta, va a ser tu interlocutor habitual y tiene toda mi confianza. Cambia totalmente. La seguridad que transmites cambia muchísimo. Claro, porque los propietarios de empresa queremos delegar, pero queremos mantener el control absoluto. Queremos que otra persona gestione los clientes, pero no, revisamos todos los correos. A ver si me hace algo mal. Seguimos entrando en todas las reuniones, seguimos respondiendo nosotros a los WhatsApp, seguimos tomando las decisiones. Es decir, si seguimos interviniendo en todo, ¿realmente quién es el que sabe? Pascual es el que sabe. ¿A quién se dirige el cliente? A Pascual. ¿A quién le llama cada vez? A Pascual. No porque desconfíe de la otra persona, sino porque tú estás reforzando esa dependencia. Porque no puedes pretender que el cliente confíe en alguien en quien tú todavía no has decidido confiar plenamente. Eso es lo primero que tienes que hacer. Confiar en alguien plenamente. Aceptar que esa persona va a hacer cosas distintas a como las haces tú, pero no son peores, son distintas. Y aquí aparece un problema muy habitual. Los empresarios o los directivos buscamos clones de nosotros mismos. Alguien que trate a los clientes igual, que escribe igual, que negocie igual, que tenga el mismo criterio, que responda igual. Eso es imposible. Ni siquiera dos hermanos gemelos hacen las cosas exactamente igual. No tenemos que buscar un clon. Sí tenemos que buscar a alguien que comparta los mismos valores, que cuide al cliente, que sea profesional, que transmita confianza, que responda cuando tiene que responder. Y bueno, ya construirá su propio estilo. El objetivo no es fabricar un segundo Pascual. El objetivo es crear otro profesional en quien el cliente también quiera confiar. Es más, y que luego quiera estar con él, no quiera estar contigo, Pascual, que ya está, si hay otro que le soluciona las cosas. Los clientes lo que quieren es sentirse tranquilos. Y la tranquilidad no depende exclusivamente de una persona, porque ahí tienes empresas de servicio enormes. Que te voy a hablar de las Big Four, de las auditorías. Yo he contratado tanto la parte de consultoría de esas Big Four como la parte de auditoría, y al socio le veía, si llegaba a verle, si le llegaba a saber una vez al final para discutir 4 puntos. Todo lo demás lo hacían otras personas, no lo hacía el socio. Al socio le podías ver en su momento, en este caso, en el momento de la compra, no, porque en nuestro caso, por ejemplo, toda la parte de auditoría ya nos venía desde el grupo, ¿no? Y cuando alguna vez he contratado consultoría de este tipo de empresas, al socio le veías el día de la firma, O sea, todo lo demás hacías con otro, podías hablar con el socio, y si la operación tenía un junte suficiente, importe suficiente, venía el socio a firmar y a explicarte algo y a comer. Eso es lo que venía, no venía otra cosa. Y lo veías en el día que te presentaban el informe, si es que venía. Ya está. Y no por eso decías que ese trabajo tenía mejor calidad, ni que te tenía que atender el director general de PricewaterhouseCoopers. Vamos, ni se te ocurre, ni se te pasa por la cabeza. En cambio, en tu empresa, sí, a Pascual era lo que le sucedía. Y Pascual me dijo, ya, muy bien. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo consigo que mis clientes empiecen a hablar con otra persona sin que interpreten que me estoy quitando del medio? Porque eso era su gran preocupación y le entiendo perfectamente, porque no está único en eso. Y le decía, mira, lo que vas a tener que entender es que no vas a conseguir que todos los clientes acepten el cambio ni el mismo día, ni a la vez, ni primero, con los que tienes, no lo sé, yo creo que sí lo acabarás consiguiendo, con algunos quizá, con otros no, y tú decidirás si los quieres mantener o no, pero lo que está claro es que con los nuevos, con esos sí que sí o sí, lo tienes que conseguir. Con los que tienes, ya veremos. Pero ya te digo, en mi experiencia con los que tienes, un porcentaje, depende cuántos, pero en mi experiencia,
entre el 50 y el 70% lo aceptan y hay un 20 o 30 que te los vas a tragar o te los vas a tener que quitar, ¿eh? Que es la otra posibilidad, que a veces te lo tienes que quitar. Mira, cuando empiezas con todo esto, bueno, ¿qué te voy a contar del proceso de delegar, no? Pues esa persona tiene que escuchar, tiene que asistir a las reuniones, tiene que ver cómo trabajas, tienes que entender al cliente, tiene que conocer sus preocupaciones, sus manías, sus prioridades. Oye, porque ya sabes que hay clientes que valoran mucho la rapidez, otros valoran el detalle, otros con que les escuches es más que suficiente. Claro, todo eso no suele aparecer en un CRM. Eso se aprende viendo cómo se relaciona el cliente contigo. Entonces, lo primero es estar allí, entenderlo. Luego, empezar a participar. Cuando ya entiende al cliente, empieza a intervenir. No para sustituirte, sino para complementar, para responder determinadas preguntas, para aportar soluciones. Que sí, que aunque sean tuyas, déjales que les aporte él. Que se encargue del seguimiento de lo que es haciendo las cosas, que prepare la documentación, que haga llamadas de coordinación. Tú sigues estando presente, pero tienes que hacerte presente cada vez un poco menos. Claro, y cuando vas haciendo esto, sucede algo interesante, que es que empiezas a dejar que las reuniones las prepare la otra persona. Que sea esa persona quien proponga las soluciones, que sea esa persona quien lleve la voz, contacte, sea esa persona la que contacte con el cliente sin esperar a que haya un problema. Y coño, esta persona es la que está pendiente de mí. Esta persona me está hablando de un problema que no me ha sucedido y eso le acaba generando cercanía. Y eso es cuando el cliente empieza a sentirse que también se ocupa de él. Y aquí es cuando tú empiezas a ser dejas de ser imprescindible en esa relación, porque durante años mm, has pensado que eres imprescindible y que eso es maravilloso, pero lo que significa es que has construido un sistema demasiado dependiente de ti. Una de las cosas que nunca puedes hacer, me acuerdo que lo decía Pascual, es no le puedes decir, mira, te presento a esta persona porque yo ya no puedo atenderte. O porque es que eso al cliente le va a sentar mal. No se lo digas jamás. Porque es que lo que le estás diciendo en el fondo me estás quitando tiempo y eso genera rechazo. Tú puedes decir, oye, mira, yo voy a seguir siendo el responsable de la cuenta, pero hemos incorporado a esta persona que va a estar mucho más pendiente de la idea, que va a conocer mejor la problemática concreta. Mira, y así vas a tener dos personas pensando en vez de una. Te estás quitando del medio. Te vas a quedar quizá para las cosas importantes, pero que no suelen ser tantas, pero las cosas del día a día se va a quedar esa persona porque ya le está diciendo, es que esta persona es la que va a estar encima, la que se va a dedicar en cuerpo y alma, el que lo va a saber. Y te voy a decir una cosa, cuando el cliente te escriba directamente, ¿sabes lo que vas a hacer? No vas a responder. Le vas a mandar con copia al cliente a esa persona. Le vas a decir, oye, Antonio, nos manda esto el cliente, por favor, gestiona estos temas y tenme informado. Pero que el cliente lo vea y que vea cómo internamente lo estás haciendo. Lo que le estás diciendo es, oye, Antonio está llevando el tema y te va a responder enseguida. Fíjate la diferencia. Tú no desapareces, pero ya le estás diciendo que lo haga, le estás diciendo al cliente, esto lo tienes que hacer al revés. En todo caso, se lo tienes que mandar a él con copia a mí, no a mí, con copia a él o a mí sin copia, que es lo que sucede en muchas ocasiones, que te lo mandan a ti sin copia. Y esto hay que empezar a hacerlo poco a poco. En este caso no fue, en esta mentoría fue una posterior, que cuando empezó a hacer cosas Pascual, me dijo, Santiago, creo que durante muchos años he confundido dar un buen servicio con tener que estar yo en todo. Y yo le decía, sí, acabas de dar en el clavo. Te piensas que solo tú puedes dar un buen servicio. Y eso nos sucede a muchos, que piensas que cuanto más presente estás, mejor servicio ofreces. Bueno, puede ser, no digo que no, pero claro, ofreces un servicio limitado y a clientes limitados. Si quieres ampliarlo, tienes que poderlo escalar, porque hay una diferencia enorme entre estar disponible y ser imprescindible. Estar disponible es una fortaleza. Ser imprescindible es una debilidad, porque significa que la empresa depende demasiado de esa persona y eso limita el crecimiento. Así que, oye, tenemos que ir haciendo estos planes
de acción. Claro, no para tener resultados la semana siguiente, quizá ni el mes siguiente, pero sí en los próximos 6 o 12 meses, porque cambiar los hábitos de un cliente lleva tiempo, ¿eh? Pero los tuyos, los de Pascual y los míos también, ¿eh? También llevan un tiempo. Esto no se hace inmediatamente. Entonces, bueno, el trabajo que hicimos con Pascual es elegir muy bien qué clientes serán los primeros, porque no todos los clientes tienen la misma relación contigo. Algunos llevan 20 años y otros acaban de llegar. Algunos somos autónomos y otros necesitan muchísimo acompañamiento. Con lo cual, oye, elige muy bien qué clientes serán los primeros. Después, define el perfil antes de buscar a la persona. Antes de decidir quién va a ser, elige muy bien el perfil en función de los clientes que quieres que empiece a llevar. ¿Quién es esa persona? ¿Qué tiene que transmitir? ¿Qué van a esperar los clientes cuando hablen con ella? ¿Qué habilidades o conocimientos necesita? Porque quizá no necesitas el mejor técnico, pero necesitas una persona que genere buena confianza en el cliente. Porque mira, los conocimientos técnicos, si tienen una base, se pueden aprender. La capacidad de crear relaciones sólidas es más difícil de enseñar a alguien. Eso lo tienes que apreciar tú en la entrevista. Luego lo siguiente, una que está, es diseñar un proceso de transición. No es sustitución, una transición. Durante unos meses iban a estar juntos. Después ya lo iba a pasar todo a la última persona. Y por supuesto, nunca decir ya no puedo atenderte, sino queremos darte un mejor servicio. Y quiero que esta persona, que su principal función dentro de la organización es darte este servicio, lo va a hacer bastante mejor que yo. Y claro, vas a tener que ir educando poco a poco el cliente. Fíjate la palabra que he empleado, educando, porque durante años les he enseñado que el camino más rápido para resolver cualquier cosa es llamarte a ti. Ahora le tienes que enseñar otra cosa. El camino más rápido es llamarle a otro, porque si me llamas a mí, me mandas a mí, ¿qué voy a hacer yo? Te lo he dicho antes, voy a mandar un correo a mi colaborador diciendo que se encargue. Y eso lo tiene que aprender el cliente. Es que igual lo pierdo. Es que igual esos clientes merece la pena perderlo. Mira, a veces pensamos que el éxito es que nos sigan llamando a nosotros. Y para mí es un error. Porque de verdad, y me ha costado, me ha costado a mí también darme cuenta que es exactamente lo contrario. El éxito llega el día en que un cliente que tiene un problema importante llama al responsable de la cuenta en vez de llamarte a ti. Ese día es cuando realmente puedes sentir ese orgullo dentro y dices, coño, el cliente le llama a otro en vez de llamarme a mí. He sido capaz de crear algo. Antes siempre me llamaban a mí, ahora ya llaman a otros. No es para que sientas nostalgia o a ver si lo estás haciendo mal. No, todo lo contrario. Tienes que sentir orgullo de que sean capaces de llamarle a otro. Porque ese día será el día que quieren tanto a tu empresa como a ti. Y ahí sí vas a poder crecer sin miedo. Sí vas a poder contratar sin tanta ansiedad. Sí te vas a poder ir de vacaciones tranquilo. Sí vas a poder dedicar tiempo a desarrollar nuevos servicios o buscar clientes jugando al golf, que me parece estupendo, que ahí los vas a captar y vas a captar muy buenos clientes. Dejarás de ser el cuello de botella de tu propio negocio. Y ya sabes, mira, si a ti te puede suceder algo como lo que le sucedía a Pascual y tienes equipo, si no lo tienes, será otro proceso. Pero si te puede suceder algo como le sucede a Pascual y tienes equipo, oye, si quieres, contacta conmigo, ya sabes, a través del link que tienes muy fácil, o si no me mandas un correo podcast@santiagotorre.com y hablamos de si podríamos trabajarlo en tu caso concreto y particular. Algo de experiencia haciéndolo tengo. Y sin mucho más, oye, me despido de vosotros hasta el próximo lunes en que tendremos un nuevo episodio, en este caso con Pedro Valladolid. Un fuerte abrazo.